Qué gusto que continúen con la programación esta noche de TSI. A partir de este momento al banquillo para dialogar de diferentes temas de interés, tanto nacionales como internacionales. Y conocemos todo el trabajo que desempeña el Consejo Nacional Electoral, pero además de este organismo político hay otras instituciones que son parte de la veeduría de este proceso electoral, tanto interno y primario, que comenzó en marzo de este año y ahora de cara a las elecciones generales de noviembre. Hablo del Tribunal de Justicia Electoral y de la Unidad de Política Limpia. Aquí están sus representantes. Es un gusto para mí saludar a la abogada Miriam Barahona, magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, y el abogado Emilio Hércules, comisionado de Política Limpia. ¿Qué tal? Gracias por acompañarnos. Gracias, Bienvenido. buenas Primero noches, la dama, ¿verdad? Cristian. Claro. Comisionado, para mí es un placer estar aquí esta noche platicando con ustedes amenamente. ¿Qué tal, abogado? Buenas noches. Buenas noches, muchas gracias por la invitación, licenciado, magistrada, un gusto verla de nuevo. Y aquí pues muy contentos de poder dar a conocer a la ciudadanía, al pueblo en general, los avances de lo que estamos realizando en las diferentes entidades electorales. Abogada, contémosle a nuestros televidentes cuál es el trabajo que desempeña el Tribunal de Justicia Electoral, cuál es su objetivo y por qué se creó este órgano encargado también de ser un veedor en estos procesos electorales. Pues comenzaremos con los antecedentes del Tribunal de Justicia Electoral que tuvieron que ver en el origen de la famosa Marcha de las Antorchas. Era un clamor de la población que el órgano administrativo no fuera quien decidiera los conflictos electorales, porque es muy difícil que un ciudadano diga, en mi casa se moja. Es decir, en el año 2017 hubieron serios cuestionamientos de un supuesto fraude electoral. No fueron elecciones totalmente creíbles y es así que surge a iniciativa de la OEA esta situación de dividir las funciones y transparentar también el manejo de los recursos, que no hubiera dinero ilícito dentro de las campañas políticas. El Tribunal de Justicia Electoral actualmente verifica la legalidad de todo lo que realiza tanto el Consejo Nacional Electoral, los partidos políticos, en la unidad de política limpia como la conocemos, y es aquel que le garantiza la democracia a Honduras. Entonces ustedes constantemente tienen ese contacto permanente con el abogado Hércules, con la Unidad de Política Limpia. Cada quien en su trabajo, pero sí una llamada o un mensaje de texto, siempre estamos para coordinar, ¿verdad? Porque la independencia no quiere decir que usted se vaya a desligar de sus compañeros de la función electoral, porque todos desarrollamos y ejecutamos tareas muy importantes para el sostener los pilares de la República de Honduras. Hemos visto, sin duda alguna, una diferencia en los últimos procesos electorales desde la creación de la Unidad de Política Limpia. Recuerdan ustedes las grandes propagandas. Es imposible, y este es un secreto a voces, es imposible que el dinero, el crimen organizado, continúe filtrándose en la política hondureña. Eso es imposible. Ellos, por eso se llama crimen organizado, porque buscan la forma cómo tratar de mover ese dinero. Pero repetimos, hemos visto, abogado Hércules, una reducción. Hemos visto incluso que, bueno, recuerda usted las principales avenidas y calles de todo el país llenas de propaganda. Veíamos candidatos que nos preguntábamos, ¿de dónde sacó dinero este candidato para tener tanta publicidad en radio, televisión y en redes sociales? Sin embargo, siempre existe ahí, y es el trabajo de ustedes, buscar y certificar de que todo el dinero que se utiliza en las campañas políticas sea limpio. Bueno, creo que el elemento disuasivo que tiene la ley de financiamiento es un elemento muy importante para poder contrarrestar ese gasto incontenible
que habíamos visto en las campañas electorales anteriores. Siempre es bueno poner en contexto al pueblo hondureño con antecedentes de cómo ha ido evolucionando, como usted muy bien lo dice. Antes mirábamos los callejones, las carreteras cubiertas de publicidad. Hoy tenemos actividades que no existían antes, como fijar límites de gastos de campaña, establecer techos máximos de gastos para diputados, alcaldes y candidatos presidenciales, y también, y muy importante, el accionar de la unidad en cuanto a lo que es la medición, la supervisión de cómo están manejando los fondos que ingresan, el inicio, el uso y el fin de estos a la contienda electoral. Es muy importante aclarar de que la unidad existe desde hace 4 procesos electorales. Estuvo en las generales de 2017, primarias 21, generales 21, recientemente en las primarias de 2025 y nos estamos preparando para las generales de 2025. Si nos ponemos a analizar cómo funcionaba el financiamiento electoral hace 20 años, recordaremos todos de que existían caciques. En cada departamento eran caciques electorales y era impensable, inimaginable y quizá hasta peligroso en ese entonces preguntarle a uno de estos caciques de dónde obtenía los fondos, cómo los utilizaba. Demuéstreme su cuenta bancaria en la que está trabajando, si es que tenía alguna cuenta bancaria. Hemos ido evolucionando poco a poco, al igual que la creación de la unidad, cuando se transforma el Tribunal Electoral, la Consejo Nacional Electoral, cuando se crea el Tribunal de Justicia Electoral, hemos visto a pasos agigantados cómo ha ido evolucionando este tema aquí en nuestra sociedad. Sin embargo, no basta, no es suficiente. Específicamente en el caso de la unidad, fue creada la ley a finales de 2016, inicia a funcionar, se nombra el primer pleno de comisionados en el mes de mayo, previo a las elecciones generales de 2017. En ese momento debió haber habido una vacatio legis para poder divulgar, promocionar y comunicar cómo iba a funcionar la unidad. Sin embargo, los comisionados de ese momento enfrentaron el reto y se adentraron a la contienda electoral de 2017. Es importante también señalar que mientras existe en Honduras el flagelo del narcotráfico, del lavado de activos, del crimen organizado, siempre van a existir recursos de origen ilícito, incierto, queriendo penetrar a la política hondureña para después cobrar favores, cuando estos políticos son autoridad o son gobierno. Es por eso que tenemos que apoyar la institucionalidad. En el caso de la unidad es importante que, al igual que los demás entes electorales, tengamos nuestro presupuesto en tiempo y forma, que podamos darle una inyección de recursos a los presupuestos ordinarios también para poder darle las tecnologías que se requieren hoy en día y que de esta manera podamos dar mejores resultados. Y eso de los favores políticos no lo inventamos nosotros. Allá en la Corte del Distrito Sur en Nueva York se mencionó los favores que se le debía de pagar a los cárteles de la droga, poniendo a los que ellos querían de ministros de diferentes carteras. Pero en el caso del Tribunal de Justicia Electoral, abogada, ¿cuentan con una fuerza legal satisfactoria o ustedes creen que necesitan una mejor apertura para poder operar? Pues este Congreso Nacional nos ha dotado esa fuerza que necesitábamos. Tenemos la Ley Orgánica y Procesal Electoral con 95 artículos, 49 artículos de su parte orgánica y el resto de la parte jurisdiccional. El camino está totalmente definido para las partes. Tenemos que el Tribunal de Justicia Electoral ha visto y ha resuelto casos que antes nadie pensaba que se iban a resolver o fallar en cuanto a la ley, porque decían son órganos políticos, pero nosotros venimos a dar esa certeza y esa justicia que tanto la población anhela. Nosotros no dejamos de fuera ningún candidato ni candidata, Cristian. Lo que hacemos es, a través de recuento jurisdiccional, calificar de manera legal el voto. ¿Qué quiere decir? Que si en la papeleta no consta la firma del presidente y el secretario de la Junta de Recuento de Votos, la ley dice que eso es un voto nulo y a veces se validaba. Mire, de este proceso electoral hemos descubierto
la doble votación de 283 personas en el municipio de Liure, departamento del Paraíso, en los cuales se manipuló el sistema biométrico, no se utilizaron y fueron las mismas ciudadanos a ejercer doblemente el sufragio. Eso es un llamado de atención a la población. Usted no tiene que hacer eso. Es un delito electoral. Eso es un delito electoral. Y ahorita el Pleno de Magistrados se autorizó a la suscrita como magistrada presidenta para presentar la denuncia correspondiente. También, Cristian, vimos que las juntas especiales y de verificación que fueron puestas por el Consejo Nacional Electoral, porque aunque ellos no sean contratados por ellos, uno tiene como autoridad la potestad de supervisión de las mismas. Es decir, no son funcionarios temporales electorales que van a tener libre albedrío. Tienen que someterse a la ley y por lo tanto nosotros como autoridades no podemos deslindar esa responsabilidad. Se vieron cómo anulaban indebidamente votos. 59 votos a un candidato, el cual estaba correcto con todos los sellos, su papeleta, coincidía el cuaderno de votación. Es así que hubieron cambios importantes. 2 en las planillas de los niveles de candidatos para el departamento del Paraíso y también el departamento de Santa Bárbara. Y vimos en el caso de la Corporación Municipal de San Marcos de Santa Bárbara, que también ya es una sentencia emitida, debidamente firmada y notificada a las partes, en las cuales se suplantó indebidamente, el acta de cierre estaba correcta, estaban los testimonios de los miembros de la Junta de Recuento de Votos, donde decían que esos eran los resultados válidos, y en la Junta de Verificación Especial los cambiaron totalmente. Cuando se procede a hacer el recuento jurisdiccional, se verifica que lo que estableció la Junta de Recuento de Votos era lo correcto y lo legal. Es decir, estamos sentando precedentes importantísimos para las elecciones 2025. Decirle a la ciudadanía, usted no tiene doble voto. No vaya a votar a otro centro de votación ni a otra junta de recuento de votos porque algún candidato se lo solicite, porque la responsabilidad penal allá en la cárcel muy pocos amigos se cuentan, ¿verdad? No podemos seguir tolerando que se altere la voluntad popular, Cristian. O sea que mientras unos están celebrando, ustedes están trabajando, verificando y todo eso. ¿Cómo es ese trabajo que llevan a cabo, abogada? Nosotros no tenemos vacaciones, trabajamos 24, 25, 30, 31, el 1 de enero, en horas de la madrugada. Es más, ayer hacíamos el comentario con la secretaria adjunta que ambas salimos a altas horas de la madrugada el año 2022, ya cuando habían pasado pues los juegos artificiales y llegamos solamente a dormir, a comer y a dormir a la casa, porque nuestro trabajo es ese, el garantizar que usted no solo acuda a ejercer el sufragio, porque yo lo he dicho siempre, Cristian, el levantarse de su cama, un día domingo, un día de descanso, un día de familia, es un acto de amor a la patria que nos vio nacer, a la que le debemos tanto. Y nosotros tenemos la obligación como funcionarios electorales de que ese voto que usted marque no sea invalidado indebidamente. Otra situación, la ley actual dice de que usted solo tiene, en unos departamentos solo puede marcar hasta 9 diputados, por ejemplo, pero viene la gente y se pasa con el marcador hacia otra casilla y ya es una voluntad puesta en otra casilla. Entonces está haciendo más marcas. Tengan mucho cuidado de marcar en el recuadro dentro, no se salgan de la casilla.
¿verdad? ¿Cómo queda como voto nulo? Queda como voto nulo porque marcó más allá de las marcas que le permiten la papeleta. Si dice para su departamento que solo 9 por 9 candidatos a diputados puede ejercer el sufragio, solo 9 marcas tiene que hacer y tiene que tener mucho cuidado. El biométrico no sustituye el cuaderno de votación. Cristian, es insólito también, se descubrió que no estaban ni votos en ciertas maletas electorales, no estaban ni los cuadernos de votación, ni las actas de cierre. ¿Qué control nos va a garantizar el Consejo Nacional Electoral? A nosotros, a Miriam Barahona como ciudadana, a usted como votante, de que esas maletas electorales van a tener un dispositivo de seguridad como lo hace Costa Rica. Tienen un chip inserto, vienen en bolsas empacadas con un chip y que en cuanto ingresan o salen del centro logístico electoral, la va reportando al sistema de que la maleta llegó. Se levanta acta de todos los documentos que tienen. Pero entonces vamos a tener que entonces todos los ciudadanos custodiar el material electoral, irnos detrás de los vehículos, porque no vamos a permitir que nos roben la democracia. Eso sí, estemos seguros que tienen un Tribunal de Justicia Electoral de Honduras trabajando porque tengamos elecciones justas, en igualdad de condiciones y una transición pacífica del poder. Antes de ir a la pausa comercial y regresar con el abogado Hércules para hablar del tema del informe que ha presentado la Unidad de Política Limpia, ¿han tenido injerencia ustedes de parte de algún partido político en el Tribunal de Justicia Electoral? ¿Les ha molestado el trabajo que ustedes hacen por intervenir y decir aquí hubo una anomalía, ya sea Partido Nacional, Partido Liberal o Libertad y Refundación, abogado? Nosotros no permitimos ningún tipo de injerencias, menos las suscritas. Su servidora siempre lo he denunciado públicamente. No voy a permitir que mi independencia judicial sea cuestionada porque yo hablo a través de mis sentencias. Son más de 21 años, Cristian, en la judicatura y la verdad yo creo que nadie se atreve a decirme algo porque saben que eso es un delito también. No es la justicia no se puede politizar, no se debe politizar y la judicatura es bien injusta. Siempre hay una parte que no queda conforme. Claro. Y la otra que apeló y que le declaró con lugar el recurso y verificó, dicen, por fin sentimos que hay justicia en este país. Entonces eso es nuestra satisfacción personal. Muy bien, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial y al retorno el abogado Hércules nos va a explicar de este informe precisamente que presentaron recientemente. Y aquí el 30% aproximadamente de aquellos políticos no se presentaron ante la Unidad de Política Limpia. ¿Y saben qué? ¿Qué es lo más delicado? Que muchos de ellos ganaron y que van a estar presentes en las elecciones generales. En el pasado algunos se han hecho, como dicen popularmente, los de la vista gorda se han hecho. Van al Congreso Nacional y entre ellos legislan para que entre una amnistía y ya no puedan cumplir con las multas que se han establecido, sobre todo para aquellos que no han presentado los documentos y constatar de dónde provienen los fondos que han invertido en sus campañas políticas. ¿Qué hará ahora la Unidad de Política Limpia después de la pausa? Ya regresamos. Gracias por continuar con nosotros a través de TSI, de la Corporación Televicentro. Lo ponemos en pantalla. Cumplimiento por partido político de los precandidatos a diputados que resultaron electos. Para que el abogado nos explique esta gráfica. Ahí, mire esta gráfica, abogado. Aquí ahí estamos bien, ¿verdad? Quítenme el logo para que el abogado la pueda leer. Y miremos los porcentajes. Aquí están los candidatos electos y no electos. Así es. Sí, bueno, antes que nada, para poner en contexto al pueblo hondureño que nos mira, presentamos ya de manera oficial un informe de cumplimiento de todos los precandidatos que participaron en la contienda electoral, elecciones primarias 2025, en el cual damos a conocer
cuál fue el resultado del comportamiento en cuanto a rendición de cuentas de los 3 partidos políticos que participaron, los 15 movimientos internos, que eran 6 del Partido Libertad y Refundación, 4 nacionalistas, 4 liberales, y muy en particular de aquellos 5.880 precandidatos que iban optando a un cargo de elección popular. En este informe dimos a conocer quiénes rindieron cuentas, quiénes no rindieron cuentas y, muy importante, a cuáles de los sujetos obligados, o sea, los precandidatos, se les ha aperturado expediente sancionatorio, como lo indica y ordena el artículo 56 de la ley en sus numerales 1 y 2. Pero solo aquí lo detengo, y disculpe. En el pasado, repito, siempre han habido multas, sin embargo, no las cumplen. Y desde el Congreso Nacional se les da una amnistía. ¿Qué va a hacer en este caso la Unidad de Política Limpia? Bueno, identificamos que habían 1.704 candidatos, ciudadanos y ciudadanas, que incumplieron con la normativa, y es por eso que el Pleno ordenó la apertura de expediente sancionatorio a cada uno de ellos. Esta sanción es una sanción que a los que iban en el nivel electivo de corporación municipal, alcalde, es de 5 salarios mínimos, estamos hablando de casi 70.000 lempiras. En el caso de los que iban aspirando lo que estamos viendo, que es de diputados, son 10 salarios mínimos, estamos hablando de un poquito menos de 140.000 lempiras, y el global total de los 1.700 expedientes sancionatorios, estamos hablando de un total en multas y sanciones pecuniarias que supera los 145 millones de lempiras que deben de ser pagados al Estado de Honduras. O sea que en lugar de que la Unidad de Política Limpia se convierta en una carga, ustedes le van a aportar al Estado a través de estas sanciones. Para poder garantizar el cumplimiento del pago de estas sanciones, todos sabemos que la ley de financiamiento no tiene un elemento coercitivo para poder obligar a estos ciudadanos al pago de la multa. Sin embargo, podemos aplicar la supletoriedad de la norma y podemos utilizar a un ente constitucional que se encarga exclusivamente de cobrarle a todos aquellos que le adeudan al Estado. Me refiero específicamente de la Procuraduría General de la República. Ya tenemos una coordinación con el señor procurador, con su equipo de trabajo, y es por eso que también se ha ordenado que el proyecto de sanciones avance ya para la aplicación y la notificación y darle el debido proceso en instancia administrativa a cada uno de estos 1.700 expedientes, en vista de que no solamente basta con el pago de la multa, licenciado, sino que también, ahí vemos la totalidad de que se debe recoger, sino que también la ley obliga a que no solamente tienen que pagar la multa, tienen que presentar el informe. Les da 5 días hábiles para la presentación del informe de transparencia, y si persisten con la negativa de la presentación de este informe, la ley en el artículo 56, numeral 2, ordena un pago adicional de una segunda multa, que la segunda multa es de 100 salarios mínimos. Estamos hablando de un monto de 1.390.000 lempiras. Una vez que se hayan agotado los plazos, se deberá de comunicar y dar conocimiento de manera oficial a la PGR para que la PGR persiga a todas estas personas que le adeudan montos al Estado. Esta multa que vimos en la página anterior, que supera los 145 millones de lempiras, esos están, como se dice popularmente, en el banco. Esa multa la tienen cada uno de los precandidatos en vista de que incumplieron con la normativa. Pero la aplicación de la segunda o tercera multa puede duplicar ese monto. Y es un monto muy significativo, porque si usted sabe, y lo sabe el pueblo hondureño, el presupuesto que se le otorgó a la unidad para las elecciones primarias era inferior a esta cantidad, era un presupuesto de 110 millones. Sin embargo, en concepto de multas, estamos ya viendo un posible aporte que anda 35 millones de lempiras por encima del presupuesto de la unidad. Por eso le digo que ustedes le van a generar más bien al Estado. Si nos vamos al presupuesto del TJE, también sigue siendo inferior, ¿verdad? Sí. Andaba por los 70, me parece, por ahí, 80. Habíamos solicitado alrededor de 98 millones y solo se nos aprobó 39 millones para las 3 elecciones. 38 millones. 39. Internas, primarias y generales, 2025. Es bien difícil sacar adelante los proyectos con nuevos presupuestos,
Pero lo interesante de estos 1.700 expedientes, licenciado, es que dentro de ellos hay candidatos electos y no electos. Sí. ¿Electos a qué me refiero? Son personas que fueron favorecidas por el voto del pueblo hondureño y que siguen en la contienda, que van a participar el 30 de noviembre de este año en las elecciones generales que están por suceder. Y aquí usted está viendo ya el listado por partido político, por nivel electivo, por departamento de aquellos ciudadanos que van a seguir en la contienda electoral y que a pesar de que el pueblo confió en ellos, ellos no han cumplido con la ley todavía al poder presentar un informe de transparencia ante esta unidad. Estos son 85 ciudadanos que por razón de ellos vamos a hacer de conocimiento también de este informe de manera oficial al Consejo Nacional Electoral. Nos parece a nosotros muy importante que el Pleno de Consejeros tenga conocimiento de este informe, sepa de estos ciudadanos que siguen participando en la contienda electoral, para que ellos, que son el ente que se encarga de la inscripción o no de los candidatos en los procesos electorales, en el uso y goce de las atribuciones que les da la Constitución, la ley electoral y cualquier otro reglamento, sepan qué hacer con estas personas. Porque lo que sí es seguro es que ellos van a ser deudores del Estado por el expediente que va a estar registrado en la PGR. Y podrán participar en procesos. Hay un impedimento en la ley electoral para los deudores del Estado, pero como le digo, no me corresponde a mí como comisionado, le corresponde a los consejeros determinar eso. Y no solamente que sepan que le adeudan al Estado, sino que también que sepan de que le deben a esta unidad un informe de transparencia que es obligatorio. Por eso hay que tener cuidado con a quienes elegimos para medirlos en lo poco y después medirlos en lo mucho. Pero volviendo al listado, también hay que tener cuidado con las personas que no fueron electas. ¿Por qué? ¿Qué tan engorroso fue presentar todos estos documentos a la Unidad Política Limpia? Por si esa es la excusa. Porque bueno, digamos que es la excusa que es muy engorroso porque incluso uno hasta el último día aprovecharon para ir. Parte de las actividades que tiene la unidad es la parte preventiva, la capacitación que hacemos nosotros con todos los sujetos obligados. Por eso es imperativo que tengamos ya el presupuesto de elecciones generales, porque el periodo de publicidad y propaganda arranca el 1 de septiembre. Sí. Entonces tenemos todo el mes de julio para capacitar a los 5 partidos políticos, a los candidatos independientes también, en cómo deben de preparar los informes, cuáles son las reglas del juego, hasta dónde llega el alcance de la ley. Ya la ley nos ordena a nosotros preparar formatos para que a través de estos formatos que llevan un orden, son 6, vayan preparando ellos sus informes y la ley les determina que tienen 15 días calendario después de las elecciones para poder acreditar ante la unidad este informe. En las elecciones primarias se vencieron los 15 días, sin embargo, el Congreso Nacional les otorgó una prórroga adicional a todos los candidatos para que pudieran presentar sus informes ante la unidad. Fue una prórroga que se venció el 30 de abril del presente año y sin embargo, a pesar de esto, solamente el 70% de los candidatos rindieron cuentas. Abogada, ¿usted ha tenido la posibilidad de conocer cómo opera un tribunal de justicia electoral en otros países y en cuáles? Sí. ¿Con qué presupuesto? Mire, nosotros para poder crear el reglamento, la primera herramienta jurídica que tuvimos, tomamos de ejemplo a nuestros pares, que fue Ecuador, fue Panamá y también estuvimos en Argentina, conociendo de manera directa cómo era la función. Y definitivamente el presupuesto de ellos es 4 o 5 veces mayor que el de nosotros. Nosotros solo operamos con alrededor de 69 personas a nivel nacional. Para todo ese trabajo que usted nos ha indicado. Para todo el trabajo. Es más, tuvimos derivado de las elecciones primarias e internas 2025, 78 recursos de apelación, de los cuales tuvimos más de 1.192 solicitudes de recuento jurisdiccional. Para este periodo solo se pudo contratar alrededor de 50 personas, incluyendo las que eran miembros de la Junta de Recuento Jurisdiccional, que son debidamente capacitados por el Tribunal de Justicia Electoral. Y
todo el renglón de contratación fue mayor del que nosotros solicitamos al Congreso Nacional con su debido tiempo, un año antes. Se nos hizo la promesa de que se nos iba a apoyar. Estamos trabajando para el día miércoles ver el proyecto de planificación estratégica del tribunal a fin de que se nos diga qué renglones necesitamos que se nos amplíe, porque definitivamente pedirle a una persona que haga las funciones de 5 o 6 personas a la vez, trabajando de 7 de la mañana a 11 de la noche, es una tarea sumamente agotadora. Nuestro personal necesita apoyo, la democracia necesita apoyo, el tribunal necesita recursos para poder resolver en tiempo y forma, porque en las elecciones primarias, ya solo existen 2 recursos de apelación que se van a dictar sentencia el jueves, y de la no inscripción de planillas ya solo nos quedan 4 recursos que resolver y un expediente que no ha sido remitido por el Consejo Nacional Electoral. Pero, Cristian, es una labor maratónica y sí necesitamos apoyo. Cuando les contamos la experiencia que prácticamente trabajamos con escaso personal y recurso económico, ellos quedaron sumamente sorprendidos, ¿verdad? No se preguntan cómo hacemos. Yo les digo que es el favor y gracia de Dios para el tribunal, les digo yo, porque solo así hemos podido salir adelante y cumplir siempre con los tiempos propuestos. Nosotros dijimos que hicimos un cronograma, que el 20 de junio nosotros salíamos con todas las elecciones primarias 2025 y así lo vamos a hacer. Muy bien, en nuestro segmento cara a cara vamos a presentar también la denuncia que ha hecho uno de los consejeros del Consejo Nacional Electoral. Sabemos que no ha existido armonía entre los consejeros del Consejo Nacional Electoral y es por eso que también hemos invitado a los representantes, a la magistrada Miriam Barahona del Tribunal de Justicia Electoral, el abogado Hércules de la Unidad Política Limpia, porque son veedores, además del Consejo Nacional Electoral. Ya escucharon ustedes el trabajo que se hace atrás, pero ahora la población lo que quiere escuchar es si se garantiza un proceso electoral transparente, porque, repetimos, al interior del Consejo Nacional Electoral han existido muchas discrepancias. ¿Cuál ha sido la denuncia que se ha presentado? Nuestro segmento cara a cara. En el Consejo Nacional Electoral hemos tomado la decisión de lanzar con suficiente antelación el proceso de licitación, precisamente para que participen todas las empresas y que para que podamos tener un proceso ampliamente competitivo. Y lo que podemos decir es que esperamos que las consejeras del bipartidismo no se presten a estos planes que tienen algunos militantes de sus partidos. Nuestra aspiración es que el proceso lo gane una empresa honrada y que no se preste a alterar los resultados del proceso. Yo, como le digo, tengo la obligación como funcionario público de advertir de las cosas que están a la vista. Y está a la vista que aquí hay un plan, que se está queriendo implementar un plan para alterar los resultados. Un elemento de ese plan es agregar este paso de la verificación manual previo a la divulgación del acta. Ese es un elemento. ¿Cuál es el otro elemento? El otro elemento es conseguir que en el proceso de licitación gane una empresa que es afín a ellos. Otro elemento es determinar si en efecto van a ejecutar el plan. ¿Cuál es nuestra responsabilidad? Advertir de que este plan esté en proceso, comunicarlo a la ciudadanía para que la ciudadanía se entere de esto y que esté expectante y alerta. ¿Para qué? Para que lo desmontemos en conjunto con el pueblo. Vamos a desmontar ese plan de fraude
que tienen y hacemos oportunamente el llamado, y la denuncia para que esto no ocurra. Bueno, lo que quiere el pueblo hondureño es un proceso electoral que se lleva a cabo en noviembre de este año. Como ciudadano, abogado, a los dos les voy a preguntar su posición, como ciudadano o como comisionado de la Unidad de Política Limpia, ¿se va a comprometer a que haya un proceso electoral limpio y transparente para noviembre de este año, debido a este tipo de denuncias que hemos tenido durante todo este año? Bueno, antes que nada, cuando estamos nosotros en estos espacios públicos, no podemos referirnos a algo solamente como ciudadanos, porque tenemos la investidura del cargo, siempre, ¿verdad? Número uno. Número dos, me parece a mí que tenemos que quitar esas etiquetas de que del partido tal, del partido el otro. Todos los miembros de los entes electorales, consejeros, magistrados, comisionados, cuando fuimos nombrados hicimos una promesa de ley, y la promesa de ley no la hicimos sobre los estatutos de un partido político, lo hicimos sobre la Constitución de la República. Entonces estamos sujetos a la ley, estamos sujetos a lo que dice la Constitución, la ley electoral, la ley de financiamiento, la ley procesal electoral, y tenemos que ser respetuosos de eso. Estarle poniendo tintes azules, rojiblancos o rojinegros, me parece a mí que no va acorde con los puestos que tenemos, y creo que le debemos mucho respeto todos, incluyendo este servidor, al pueblo hondureño. Creo que la transparencia viene acompañado de la máxima divulgación. Es importante que le demos paz, serenidad al pueblo hondureño. No queremos que se repita lo que pasó en 2017, los eventos postelectorales que llevaron a una situación de crisis social, y cuando estamos en entes colegiados, todos sabemos cuáles son las reglas del juego. Las votaciones se dan por unanimidad o por mayoría. Así funciona la democracia. No nos podemos poner nosotros como el niño que pone la pelota y porque no me dan chance de jugar, me la llevo la pelota a mi casa. Entonces ya todos somos adultos, somos serios, somos profesionales, y creo que es importante que demos a conocer nuestras posturas. Si vamos a ser disidentes en una votación, hagamos público el voto disidente y expliquemos por qué. Pero los medios son para comunicar lo que está sucediendo en las instituciones, y también tenemos relaciones públicas todos en cada una de las instituciones para que de manera oficial comuniquemos las cosas. Sí, magistrada. En el mismo sentido, Cristian, yo creo que como ciudadana estamos cansados de tanta situación que vemos. Es desalentador que salgan estos conflictos a luz, ¿verdad? Cuando una persona es madura, profesional, responsable y tiene un criterio disidente o particular, pues la ley nos permite motivarlo y comunicarlo a través de las redes sociales, la misma página de cada institución electoral. Yo creo que el pueblo hondureño está para que le demos certeza. Cuando a usted se le acaban los argumentos, nada más le queda el desprestigio y la deshonra personal. Estamos cansados de que se nos diga, que se nos hable de partidos políticos, porque la verdad, Cristian, son 3 partidos políticos que han gobernado el país. Los ciudadanos el 30 de noviembre van a decidir, vamos a decidir por mayoría a quién queremos. Y usted lo preguntaba, estoy comprometida desde el año 2019 en mi función jurisdiccional electoral a que esa voluntad se respete. Muy bien, vamos a hacer nuestra pausa comercial y vamos a regresar en Al Banquillo. No se separe, continuamos a través de TSI. ¿Qué cambios necesita la legislación electoral, sobre todo para fortalecer la democracia, abogado? Bueno, importante en primer lugar reconocer los cambios sociopolíticos que hay en nuestro país. La Honduras de hoy no es la Honduras de 2017, ni la de 2013, ni la de 2006.
ha cambiado bastante. Ha crecido una nueva generación de hondureños con nuevas tecnologías, con más acceso a la información y ya no se puede esconder nada hoy en día. Entonces es imperativo que hayan reformas electorales en nuestras leyes cada tanto. A mí me gusta el ejemplo de México, que tiene elecciones federales, estatales, municipales, por ende casi cada 2 años están presentando reformas. La fiscalización que se hace, los recursos que se usan en las contiendas electorales es distinto el día de hoy a lo que se hacía cuando se creó esta ley. Y en este caso estuvieron las judiciales también en México. También. Innovaron lo nuevo que hubo. Fueron electos jueces. Bien baja participación, creo que solo el 13% del censo votó. Hubo muchas críticas de diferentes sectores. Esta iniciativa surgió desde la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador. Bueno, también se opusieron incluso empresarios y hubo poca participación también. Sí. Porque se hablaba, uno de los argumentos en México era de que aquellos que elegían a los jueces y magistrados podrían tener algún vínculo con los cárteles de la droga. Ese fue el argumento que se presentó desde la ex administración de Andrés Manuel López Obrador y que siguió a la presidenta Claudia Sheinbaum. Sí, no, y se llevó a cabo la abogada que ha sido juez también. Los funcionarios que resultaron electos, en su inmensa mayoría, por no decir casi todos, en México, eran afines al partido Morena, ¿verdad? Entonces, importante y el tema de México. Ahora, volviendo aquí, y particularmente en el caso de la ley de financiamiento, nosotros tenemos un proyecto de ley presentado en el Congreso Nacional. Se presentó desde el mes de abril del año pasado, ya tiene dictámenes favorables del Tribunal de Justicia Electoral, del Consejo Nacional Electoral, de la misma Comisión de Asuntos Electorales. Solo estamos esperando que sea agendado en el Congreso y de manera verbal, pues la Junta Directiva nos ha dicho que lo iban a hacer antes de las elecciones generales. Vamos a ver qué sucede, pero es muy importante para nosotros porque este híbrido que tenemos nosotros entre el CNE y la unidad, que es adscrita, pero independiente y autónoma, existe únicamente en Honduras. De toda Latinoamérica no hay otro país que tenga este híbrido entre el CNE y la UFTF, lo cual hace difícil la función electoral de ambas instituciones, pero en la reforma va precisamente lo que es la autonomía de la unidad, que se separe ya de una vez por todas del CNE y que ya actúe con la total independencia que requiere esta unidad. Y otro creo que es un elemento muy importante que debe de servirle a todos los entes electorales, es que tengamos todos los entes electorales la garantía de los presupuestos electorales con por lo menos 6 meses previos a la celebración de las elecciones. No podemos estar realizando el proceso electoral en las distintas materias teniendo solicitudes de presupuesto, atendiendo que a ver qué diputado lo presenta, que a ver cuándo lo aprueban, a ver cuándo se publica, que después los desembolsos. No podemos repetir lo que pasó en las elecciones primarias, estar actuando con los procesos a la carrera, y creo que esa es una garantía que deberían de tener todos los entes electorales. ¿Ustedes han tenido problemas con el presupuesto o ha estado en tiempo y forma? No, definitivamente se nos aprobó la estructura presupuestaria hasta el viernes antes de las elecciones internas y primarias 2025. Un día antes. 2 días antes. El viernes. La unidad lo tuvo un mes antes. La estructura, no digamos, o sea, los renglones ya definidos. No digamos las transferencias, Cristian, ¿verdad? Que todavía se nos debe de lo que se nos aprobó una transferencia de 12 millones de lempiras. Imagínense, no pueden hacer procesos sin tener la disponibilidad presupuestaria en la cuenta bancaria de ellos. Sí, sí, es delicado, delicado. Y sobre la pregunta que le decía el abogado, ¿deberían de haber algunos cambios? Definitivamente es un anhelo de la ciudadanía el que las juntas de recuento de votos ya no estén manejados por los partidos políticos, sino que sean ciudadanos conscientes, comprometidos y sobre todo que sepan que actúan bajo un imperio de la ley. ¿Verdad? Yo creo que cuando el Estado de Derecho aquí no funciona nada. No se trae inversión interna, no se puede generar mucho menos la externa, no hay crecimiento económico,
surgen mayores conflictos, delincuencia, más casos para la justicia ordinaria, el Ministerio Público, y necesitamos que Honduras siga por otros caminos de mayor certeza, de mayor prosperidad, Cristian, definitivamente. Aquí tenemos la lista de algunos políticos que no cumplieron con la ley de financiamiento y transparencia y fiscalización. Vamos a darle lectura a algunos de ellos. Por el Partido Liberal, en Cortés, Norman Jiménez, Silvia García, Eddie Mesa, Esaú García. Estoy hablando de candidatos a diputados: Oscar Rosa, en Valle, Carlos Roberto Campos. Estos son electos todos. Sí, todos estos son electos. Sí, estos participan en las elecciones generales. Para que vean ustedes y tomen nota. Pero ponga los 3 partidos, ¿no? ¿Sí? No, si vamos para abajo. Estamos ahora de las corporaciones municipales: David Suazo, también César Macías, Osman Odulio Miranda, Cristian Obed Aldana. Estamos hablando de las corporaciones municipales en el occidente del país, en Copán precisamente. Cristian, ya lo mencionamos, Mayron Ezequiel Mejía, Ramón Edgardo Miranda López, Juan Ramón Oviedo, Lorenzo Freddy Ayala, en Guinope, el Paraíso, ahí en mi departamento, Santos Cristóbal Morazán, Juan José Sánchez, Luis Alonso Ramos, Blanca Lilian Mendoza, José Antonio Mendoza. Esto es en Intibucá. Seguimos el Partido Liberal, ¿verdad? ¿O este es el mismo? Vamos a otro partido. En Libre, en Libre está diputado Dairi Javier Ávila, del M28. Víctor Alfonso Galo, diputado por Choluteca. Andrés Alfredo Castro, Juan Ángel Lanza Savillón, M28 también. David Antonio Hueso Escoto, Corporación Municipal de Esquilla Comayagua. Luis Enrique Girón, Sergio Adalberto Raudales en Taulabé, Corporación Municipal de Libre. Rudy Sadil López Alvarado, de la Municipalidad de Cucuyagua en Copán, Libre. Selvin Donaldo Perdomo, Carlos Eduardo Rodríguez, Javes Natael Ordóñez, Orlin Fabricio Torres, Juan Francisco González. Estas son corporaciones municipales. En el Partido Nacional, Juan Carlos Fuentes, Carol Ivette Pineda Hernández, Lesbi Gloria Ramos, Sheldon Lenín Ávila, Juan Arnold Bulnes. Estas ya son corporaciones municipales: Napoleón Sandoval Amaya, Wilmer Mendoza, Marvin Mauricio Madrid. Y estas son corporaciones municipales del Partido Nacional, Partido Liberal y Libertad y Refundación. Licenciado, es información pública, en datos abiertos, accesible en la página web de la unidad, en los portales de transparencia, y se ha dejado un código QR para fácil acceso de este informe. Es un informe bien extenso de casi 180 páginas, en el cual pueden ver varios matices del trabajo que ha hecho la unidad con respecto a las elecciones primarias. Es importante aclarar que falta todavía que finalice el proyecto sancionatorio sobre los 1.700 expedientes que le hice mención. De igual manera, falta también todavía que se lleve a cabo la auditoría documental a los 4.053 informes que sí fueron presentados por parte de los sujetos obligados. Tenemos que verificar y validar la información que han presentado ellos en base a lo que recogimos nosotros en la auditoría in situ, en los monitoreos y otros medios de verificación. Y después de la auditoría documental es donde vamos a determinar, sí, cualquier ciudadano que está viendo ahorita con el celular pone la cámara ahí, código QR, y va al código QR y va a tener descargable el informe. Eso es transparencia, eso es máxima divulgación de información, acceso a la información para todos los ciudadanos. Y una vez evacuada la auditoría documental, el Pleno, después del informe técnico legal, va a determinar si los informes fueron bien presentados o no, si hay que darle traslado a estos informes, ya sea al Consejo Electoral, Tribunal de Cuentas, o en el caso de los delitos electorales, al Ministerio Público. Muy bien, vamos a hacer nuestra última pausa comercial y vamos a regresar con las conclusiones de nuestros invitados. Ya regresamos. Gracias por seguir con nosotros en Al Banquillo. Sus conclusiones, abogada. Pues dentro de la conclusión final es que el Tribunal de Justicia Electoral ya se está preparando con su cronograma de elecciones generales 2025.
va a ser aprobado por el Pleno de Magistrados. Estamos trabajando con una sola meta, una sola dirección, los 3 magistrados, que es darle esa certeza Ahí sí hay armonía. y credibilidad al país. Yo creo que cualquier diferencia ha sido superada o es superada Ahí a lo interno, correcto. a lo interno Sí. de manera profesional y con conversación directa. Jamás ha trascendido de que a pesar de los primeros inicios que se dio pues un voto particular en cuanto a la presidencia. Y de eso se trata la democracia, de votar. Así es, 2-1, 3-0. se gana por un voto, como Sí. me decía extracámaras el comisionado, ¿verdad? Así que seguimos trabajando por Honduras porque estas elecciones generales 2025 sean creíbles. No vamos a permitir los errores del pasado. Ya estamos preparando el informe a la Nación, que también va a ser socializado en 2 ciudades del país, San Pedro Sula y Tegucigalpa, y el cual va a estar disponible en la página web, como ha sido ya tradición del Tribunal de Justicia Electoral, dejar ese informe de la Nación como una memoria institucional de cuánto se trabajó, qué carga electoral se hizo de recuento, junta de recuento de votos, qué cambios se realizaron y no vamos a permitir que esa voluntad se altere. Comisionado. Bueno, antes que nada, gracias por el espacio, gracias al pueblo hondureño que nos ha estado escuchando el día de hoy. Importante hacerles saber de que estamos trabajando por cambiarle el rostro a esta unidad, que es un ente necesario ante todo lo que pasa en nuestro país para poder regular el tema del financiamiento. Hemos lanzado el primer informe sobre las elecciones primarias, estamos esperando lanzar otros 2 más adelante a medida que vayamos avanzando, y sanciones han sido aplicadas a todos aquellos incumplidores que no pudieron rendir cuentas. De parte mía y de parte del Pleno, sepan de que aquí hay mucha armonía, la verdad. Casi todos los votos que hemos emitido, las resoluciones por parte del Pleno, se han llevado a cabo, gracias a Dios, por unanimidad. La misión y la visión la tenemos clara el Pleno de Comisionados, sabemos a dónde queremos llevar la institución y es por eso que hacemos de conocimiento público cada una de las acciones. No puedo irme, licenciado y magistrada, sin también aprovechar para hacer el llamado al Consejo Nacional Electoral. Desde el 19 de mayo remitimos nosotros, por ser un ente adscrito al CNE, el proyecto de presupuesto de las elecciones generales que debe de ser remitido al Congreso Nacional de la República. Para trabajar con antelación. Para tenerlo listo desde ya. Lo lanzamos y aprobamos en sesión de pleno con más de 6 meses previo a las elecciones generales para poder tener la disponibilidad presupuestaria. Esperamos de que ya finalicen las observaciones que hacen falta por el CNE, que sea remitido este proyecto de decreto al Congreso Nacional, en donde ya sabemos que le dan la celeridad administrativa correspondiente. Esperamos que suceda esto antes del receso legislativo para que no nos vayan a suceder los eventos de las elecciones primarias que tuvimos el presupuesto en las cuentas bancarias de la unidad un mes antes de las elecciones. Y hay que insistir primarias. más, hay que insistir porque, bueno, se va a receso el Congreso Nacional, regresan dentro de aproximadamente un mes y ya rápidamente comienza la actividad política. Sí. O sea que pongámosle que al Congreso le hace falta 1 o 2 meses. El 1 de septiembre comienza el periodo de publicidad y propaganda en base a la ley electoral y al cronograma aprobado por los consejeros. Sí. Significa que en el mes de julio tenemos que estar ya con actividades de tipo preventivo, capacitando a todos los partidos políticos, a aquellas candidaturas independientes que fueran inscritas, para poder prepararlos a todos ellos, de igual manera preparar los procesos administrativos correspondientes. Por eso es que es imperativo que el CNE remita lo antes posible este proyecto al Congreso Nacional. Muy bien, gracias al comisionado Emilio Hernández Hércules de la Unidad de Política Limpia y a la magistrada del Tribunal de Justicia Electoral, Miriam Barahona. Y gracias a ustedes por habernos acompañado. Feliz noche, los esperamos mañana.